3 de la madrugada. Miles de católicos mexicanos abren los ojos exactamente a esa hora, sin despertador, sin ruido y sin ninguna explicación médica que lo justifique. La coincidencia se repite en Guadalajara, en Puebla, en Ciudad de México, noche tras noche, entre personas que no se conocen entre sí. En medio de la violencia que golpea a tantas familias mexicanas, del regreso del interés por lo espiritual y de la creciente preocupación por la salud mental, cada vez más fieles preguntan qué significa ese despertar repentino. Este video explica por qué la tradición católica mira esa hora con tanto cuidado y qué debe hacer quien la experimenta. Y existe una práctica nacida hace más de 1500 años en los monasterios que la Iglesia jamás dejó de repetir precisamente a esa hora. El Evangelio de Marcos ofrece el primer dato concreto de esta historia. El texto describe que Jesús muere en la cruz a la hora 9, que en el cómputo del tiempo usado en Jerusalén equivale a las 3 de la tarde. Ese instante quedó grabado en la memoria de la Iglesia como el momento exacto en que el cielo y la tierra se reconciliaron. Casi 2000 años después, una religiosa polaca llamada Faustina Kowalska recibió, según relata su propio diario espiritual, un llamado a honrar esa misma hora como la hora de la misericordia. El diario fue estudiado durante décadas, pasó por procesos de revisión eclesiástica y hoy sostiene una devoción reconocida por la Iglesia en todo el mundo, la coronilla de la Divina Misericordia, rezada precisamente a las 3 de la tarde. Ese dato no es folclore, es un hecho documentado, revisado y aceptado. De ahí nace la pregunta que interesa a tantos católicos mexicanos hoy. Si las 3 de la tarde son la hora de la misericordia, la piedad popular y varios sacerdotes dedicados al ministerio de liberación han comenzado a describir las 3 de la madrugada como su reflejo invertido. No existe una doctrina oficial que confirme esa lectura como verdad definida. Es una interpretación transmitida sobre todo de manera oral, entre comunidades de oración y ministerios de sanación, que entiende ese horario como un momento de mayor fragilidad espiritual, una especie de imitación burlona de la hora sagrada. Conviene decirlo con toda claridad. La Iglesia no enseña que despertar a esa hora sea por sí mismo un ataque. Lo que sí reconoce desde hace siglos es que la noche profunda ha sido siempre terreno de combate espiritual y también de encuentro con Dios. Aquí conviene detenerse en lo que realmente distingue a un fenómeno espiritual de un simple trastorno del sueño. Médicos especializados en insomnio explican que despertares nocturnos recurrentes suelen tener causas fisiológicas, como el estrés, la ansiedad o alteraciones hormonales. Ningún sacerdote serio anima a descartar esa posibilidad. Pero hay un matiz que muchos fieles reportan y que merece atención. No hablan de dificultad para dormir. Hablan de un despertar súbito, sin transición, acompañado en ocasiones de una sensación de pesadez en el pecho o de inquietud que desaparece apenas comienzan a orar. Esa diferencia entre el insomnio común y el sobresalto puntual seguido de paz al rezar es la que algunos ministerios de oración toman como punto de partida para invitar a una respuesta espiritual concreta. La Sagrada Escritura ya había señalado la importancia de vigilar durante la noche mucho antes de que existiera cualquier debate moderno sobre este tema. En el Evangelio de Marcos, Jesús advierte a sus discípulos que permanezcan atentos porque no saben cuándo llegará el dueño de la casa,
si al atardecer, a medianoche, al canto del gallo o de mañana. El propio Jesús vivió esa vigilancia en carne propia la noche antes de su pasión. En el huerto de Getsemaní pidió a Pedro, a Santiago y a Juan que velaran con él 1 hora, y ellos se durmieron. Esa escena, narrada en el Evangelio de Mateo, se convirtió en la imagen clásica de la debilidad humana frente al llamado a la oración nocturna. San Benito de Nurcia tomó en serio esa advertencia siglos después y estableció en su regla, todavía vigente en monasterios de todo el mundo, el oficio de vigilias rezado en plena noche, muchas veces alrededor de las 3 de la madrugada. Monjes trapenses y cartujos continúan levantándose a esa hora hasta el día de hoy, en comunidades que jamás han dejado de sostener esa costumbre. El contexto mexicano añade una capa de urgencia particular a todo esto. México atraviesa años marcados por la inseguridad, por la violencia asociada al crimen organizado y por el desgaste emocional de miles de familias que viven con miedo constante. Sacerdotes dedicados al acompañamiento espiritual señalan que ese clima de tensión permanente puede intensificar la sensibilidad de muchas personas frente a fenómenos que antes pasaban inadvertidos. No se trata de afirmar que la violencia provoque despertares sobrenaturales. Se trata de reconocer que el miedo, la fatiga y la ansiedad acumulada abren una puerta emocional que después se mezcla con la búsqueda de sentido espiritual. Cuando el cuerpo está agotado por el estrés, cualquier despertar se vive con mayor intensidad. La Iglesia orienta a no dramatizar, pero tampoco a ignorar lo que la persona siente. Sacerdotes vinculados al ministerio de exorcismo insisten en un punto que rara vez se explica con claridad en Internet. El despertar nocturno, incluso cuando tiene un componente espiritual, no equivale a una posesión ni a un ataque grave. La inmensa mayoría de los casos corresponde a lo que la tradición llama tentación o vejación leve, algo mucho más común y mucho menos dramático de lo que sugieren ciertos relatos virales. La orientación pastoral es sencilla y se repite en distintas diócesis del país. Ante un despertar repentino, la persona puede persignarse, pronunciar el nombre de Jesús, rezar un Padre Nuestro o un Ave María y volver a dormir con serenidad. No se recomienda encender pantallas, buscar videos alarmantes ni alimentar el miedo. La respuesta católica frente a la oscuridad nunca ha sido el pánico. Ha sido la oración breve y confiada. Hay una dimensión de este fenómeno que toca directamente la vida cotidiana de miles de hogares mexicanos. Padres y madres que despiertan a esa hora suelen relacionar el momento con una preocupación muy concreta: la seguridad de sus hijos, el futuro de la familia, una deuda, una enfermedad, una relación rota. La tradición espiritual católica enseña que la intercesión también se ejerce dormido, cuando el corazón entrega esa inquietud a Dios apenas despierta, en lugar de darle vueltas en soledad. Muchas comunidades de oración en México han comenzado a organizar vigilias familiares breves, de apenas 10 minutos, exactamente para acompañar ese instante en vez de vivirlo con angustia. La juventud mexicana, expuesta a pantallas hasta altas horas, añade otro factor a la ecuación, porque el insomnio digital y la inquietud espiritual conviven muchas veces en la misma persona sin que ella misma sepa distinguirlos. El sacerdote y teólogo español José Antonio Fortea
uno de los especialistas más citados en el estudio del mundo demoníaco dentro del catolicismo contemporáneo, ha insistido en distintas entrevistas en un principio de prudencia que resulta clave para este tema. Fortea recuerda que la mayoría de los fenómenos nocturnos reportados por fieles tienen explicación natural, y que atribuir de inmediato cualquier despertar a una causa espiritual puede generar más ansiedad que la que resuelve. Al mismo tiempo, reconoce que existen casos donde la coincidencia repetida, la paz inmediata al orar y la ausencia de causa médica sostienen razonablemente una lectura espiritual. La Asociación Internacional de Exorcistas, reconocida por la Santa Sede, mantiene desde hace años programas de formación para sacerdotes, precisamente para evitar tanto la negación absoluta como la exageración sensacionalista de estos fenómenos. Ese equilibrio entre la fe y la prudencia es la posición oficial que la Iglesia sostiene frente a cualquier caso individual. El mártir mexicano Miguel Pro, fusilado en 1927 durante la persecución religiosa que sacudió al país, escribió antes de morir que la noche más oscura de un cristiano puede convertirse en el momento más luminoso de su fe, si la entrega a Dios en lugar de vivirla con miedo. Esa frase, nacida en uno de los capítulos más dolorosos de la historia mexicana, resume lo que tantos sacerdotes repiten hoy frente a este fenómeno. La oscuridad no es enemiga por sí misma. Lo que un católico haga dentro de ella marca la diferencia. Despertar a las 3 de la madrugada no es para la Iglesia una condena ni una señal de perdición. Es, para quien decide vivirlo con fe, una invitación silenciosa a la misma vigilancia que Cristo pidió en Getsemaní. Miles de mexicanos ya no le temen a esa hora. Aprendieron a convertirla en un encuentro breve con Dios, cada noche, sin ruido y sin miedo. ¿Tú crees que ese despertar a las 3 de la madrugada es una señal espiritual real? ¿O crees que siempre tiene una explicación puramente médica? Te leo en los comentarios. Si este video te ayudó a entender mejor este tema, dale like, compártelo con alguien que también despierta a esa hora y suscríbete al canal para no perderte los próximos videos.